Miremos lo que dice Apocalipsis 5, 11 al 12, el que leímos. Mientras lo buscamos, quisiera de que reflexionáramos un poco acerca de unas palabras que escuchamos muy a menudo. ¿Ustedes alguna vez han visto en una tienda que hay un letrero que dice precio de un artículo? Y vale 199, y uno dice, ay, qué barato, son 200 pesos. 199 es el precio. Pero si usted conoce un poco de finanzas, entenderá, y de ventas, entenderá de que el precio es 199, pero ¿cuál es el costo? Debería de ser menos, ¿verdad? Menos el costo que el precio. Pero hay otro término que se llama valor. ¿Cuál es el valor que tiene lo que están comprando? Es súper diferente, ¿verdad? Entonces ya tenemos tres términos que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces para alguien, algo puede ser muy caro en el sentido de que su precio es muy alto, ¿verdad? Pero sí, andate, Marco. Pero cuando lo logra comprar, existen maneras diferentes de por qué comprar algo. Por ejemplo, cuando mi esposa me dice quiero algo, ella sabe que lo tuvo que meditar como 4 veces para decirme cuál es el valor de eso. Porque no es lo mismo el precio y el costo, sino cuando lo entiende que dice, este es el valor que tiene. Y el valor es bien diferente al precio que vale. El valor es, ya teniéndolo yo, ¿de qué me vale? ¿O para qué? ¿Para qué me vale? Entonces hay veces que personas compran cosas sin necesidad. Entonces cuando ya la tienen, adivine qué valor tiene. Nada. Porque lo compraron sin necesidad. Pero vaya usted a donde alguien que no tiene comida en su refri, dele 100 lempiras. Y va a tener un valor inmenso. Vaya donde alguien que tiene su refri llena y dele 100 lempiras. Y le va a decir, no hermano, no se preocupe. Porque no tiene ni un valor para él. Entonces no es lo mismo el precio, el costo y el valor que tienen las cosas. Ahora miremos lo que dice Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era, ¿cómo? Millones de millones. Diga, yo estoy en ese millones de millones. Yo estoy ahí en ese millón de millones. ¿Y qué dice después? 12. Que decían a gran voz, el cordero fue inmolado. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Para mí esto es gloria. Aquí cuando la Biblia enseña la gloria que tiene el cordero, la gloria que se le presenta de todo esto que se le atribuye por haber sido ¿cómo? Inmolado. Pero gloria después de qué? De un proceso. ¿Cuál fue su proceso? Ser inmolado. Y enseña entonces la Biblia de que el Cordero llega a tener todo este poder y toda esta gloria por haber sido inmolado. Y hoy estamos leyendo en este instante la gloria que Él tiene. Pero prácticamente estamos leyendo el final de la historia. Lo que ya pasó y lo que está viviendo el Cordero en este momento. Pero la pregunta es, ¿cuánto le costó llegar ahí? ¿Cuánto le costó al Cordero tener esta gloria de que habla? Porque nosotros escuchamos la adoración celestial que se le da a Él, la exaltación que se le está dando, esta gloria que está dando, pero todo esto tuvo un precio. Y ese precio es precio de sangre, de lo que Él hizo. Y me encantaba la alabanza que estábamos cantando, una tan conocida que la tenemos desde hace muchos años. Tu fidelidad es grande. De esa fidelidad quiero que escuchemos hoy en esta mañana. ¿Cuál es esa fidelidad?
¿Cómo llegó a tener este reconocimiento eterno el Cordero al poder decir que Él tiene toda la gloria? Y decía la canción que estábamos escuchando, nadie ha logrado hacer esto. Y yo ahora quiero mover tu corazón, Señor. Y si usted escucha alabanza más adelante, empieza a decir, ¿qué quieres que haga para que disfrutes mi alabanza? O sea que no tengo que decir yo cómo voy a adorarlo. Tengo que preguntar a Él cómo quiere que lo adore. Cómo quiere que yo exalte su nombre por toda la gloria que Él se merece. El otro día estábamos, hace mucho tiempo, hablando con alguien en un grupo que estábamos ahí reunidos, y esa persona creo que sí estaba pasando por un momento muy crítico en su vida personal, y me dijo él algo que me dejó a mí pensando bastante en ese instante, porque él vino y le estaban dando mucha palabra, mucho ánimo, mucho consuelo respecto a todo lo que él estaba viviendo, pero él con sus ojos llenos de cansancio, con sus manos temblorosas, casi llorando, y su voz quebrada, dijo una frase que a mí me dejó muy pensativo y dijo, hermano, es que usted no sabe lo que es que la vida vaya cuesta arriba. Usted no sabe qué es estar en la vida cuesta arriba. Claro, yo en ese instante no estaba pasando un momento inoportuno ni un proceso, y ahí es cuando uno dice, a saber de qué está llorando este. Pero no, uno tiene que ser considerado como qué estará sucediendo en su vida. Porque para que alguien haga esta frase y que lo diga de esta manera y que prácticamente esté diciendo como que no, es que Dios no me puede ayudar. Es que usted no sabe lo que es. Yo ya no aguanto este proceso. No soporto ya. Siento en realidad que Dios no entiende lo que estoy viviendo. En ese momento, cuando yo escuché eso, yo quedé como, ¿cómo puede alguien estar diciendo eso? A mí me daban ganas de gritarle y decirle, ¿cómo puedes decirte que Dios no te entiende? Pero no podía hacerlo, porque Él estaba en su proceso, en ese instante. Él estaba viviendo eso. Y no puedes llegar a decirle, levántese, deje de estar llorando. No puedes, porque no entiendes lo que Él está viviendo. Y decía el pastor, ¿cuántos están afligidos? Y un montón, decía el domingo, y me encantó cuando dijo, está bien, no finja. Si es cierto, no finja. Y poquitos levantaron la mano cuando dijo, ¿cuántos tienen problemas? Hasta yo, todos la levantamos. Le vamos a quitar esa moto, ese muchacho. Y yo solo escuché el momento que estaba pasando en la vida de esta persona. Y me puse a pensar, ¿cómo es que Dios no va a entender el dolor que está viviendo? ¿De verdad crees que el cielo no siente o nunca ha llorado? ¿O nunca ha vivido una situación en la cual se sienta como incapaz de hacer algo? Y de eso quiero platicar, de que hubo un momento en el cielo respecto a esto, en el cual todo el cielo se quedó atónito. Y se quedó en su proceso. En ese momento, cuando hablamos acerca de procesos, y a veces alguien puede en su agonía decir de que Dios nunca vive un proceso. De que Dios, ¿qué va a saber de lo que a mí me duele o de lo que a mí me falta? Y que solo nosotros sufrimos. Si Dios nunca le ha dolido nada. Yo me encantaría decirle a cualquiera, ¿cómo que Dios nunca ha vivido? Dios sabe lo que es el precio de sangre de alguien que Él ama. Y no vengo hoy a minimizar o a decir que el proceso que tal vez usted esté viviendo o que vaya a vivir es poco. Todos tenemos procesos duros. Y claro que duele. Y claro que nos rompe. Y claro que nos hace sentir como que no servimos. Como que ya no podemos hacer nada y que soy como un vaso que se quebró y que ya nadie lo puede reparar. Claro que duele. Pero antes de decir, Dios no sabe lo que es perder, recordemos que Él perdió por un instante a su propio hijo.
Él lo entregó. Y ese momento fue un proceso muy duro. Pero nosotros siempre nos enfocamos a veces en querer respuestas rápidas de Dios. De que Dios no entiende cuánto estoy sufriendo y por qué me sigue deteniendo acá. Puede venir y leer a Job cuánto tiempo estuvo en su proceso. Y a veces queremos cosas lógicas como que, pastores, que si yo ofrendo, ya me van a apagar la luz. No funciona de la manera como yo quiero que funcione. Pero no digamos entonces que Dios no sabe lo que es sufrir por ser Dios. Cuando el cielo por un instante enmudeció todo el cielo al ver a Jesús en la cruz. ¿Se pueden imaginar ese momento, ese instante eterno, cuando Jesús lo están crucificando? Pero antes de llegar ahí y de que sigamos leyendo este capítulo 5, porque de eso se trata todo el tema, quiero que recordemos algo. Jesús, antes de llegar a la cruz, porque podrían decir, sí, claro, pero a mí no me van a crucificar nunca. Pero quiero hablarles antes de eso entonces. Jesús, antes de llegar a la cruz, también tuvo su proceso. No fue fácil. Para él no fue nada fácil, no fue nada cómodo, no fue nada suave. Si usted lee todos los evangelios, va a escuchar toda la narración del proceso de Jesús, siendo hombre como usted y como yo. Ese proceso que él vivió desde que llegó a la tierra, desde que llegó, o sea, literalmente ya lo querían matar. Desde que llegó. Miremos lo que dice Mateo 2:13 al 23. ¿Se imagina a Jesús en el trono y diciendo, hay que llegar como humano para dar salvación a todos? Y que viene y es engendrado en su madre y ya va a nacer. Y dice Mateo 2:13, después de que partieron ellos, he aquí un ángel, allá hablaba de los viajeros que andaban buscando a la estrella, al Mesías. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre. Acababa de nacer Jesús. Y ya saben cómo fue toda la historia para llegar a donde iba a nacer Jesús. Pero acababa de nacer Jesús. Y le dice el ángel a José, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿A dónde lo mandó? A Egipto. Y permanece allá hasta que ¿qué? Hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes, el rey de ese momento, buscará al niño. ¿Para qué? No era para darle algo bonito. Acaba de nacer Jesús y ya lo quieren matar. No, que a mí mi mamá me negó porque no me quería tener. ¿Qué proceso más grande este? 14, vamos a leerlos rápidos. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Qué decía el versículo anterior? En un sueño. O sea que inmediatamente se levanta, le dice, alista todo, vámonos, y nos vamos para Egipto. No, pero que acaba de nacer el niño, los 40 días. No, vámonos, porque lo quieren matar. Y se fue para Egipto. Sigamos leyendo hasta el 23 rápido. Y estuvo allá hasta la muerte de ¿quién? Tuvo que esperar que se muriera el rey, viviendo en Egipto, en tierra extraña, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Diga conmigo, propósito. Todo proceso tiene un propósito. ¿Sigamos? Este es el siguiente. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 17. Entonces se cumplió lo que dijo
por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisó por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado. Diga conmigo otra vez: propósito. Propósito. Antes de caminar Jesús ya lo querían matar. Luego creció, se hizo adulto. Todos entendemos que su ministerio empezó con el ayuno que hizo de 40 días. Y después de hacer ese ayuno, miremos Mateo 13, 53. Después de que viene y hace el ayuno, inicia su ministerio. Y llega un momento y pues yo creo que a todo niño que crece, que se hace adulto en un lugar, lo conocen. 57, 13:53, perdón. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga ¿de quién? De ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Diga conmigo, lo conocían. Sabían que era un vecino de ahí, que vivía por ahí, ya sabían hasta todo el nombre de su familia. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. El último. ¿Y no hizo ahí qué? Muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Se lo perdieron. Otra vez, ¿qué siente Jesús en su casa, donde vive? En el barrio, por así decirlo. Ese rechazo, incredulidad de la misma. Y este no es el hijo del carpintero, aquel que hace sillas. ¿Cómo va a estar siendo alguien usado por Dios? ¿Qué siente Jesús en ese momento? No hizo milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sigue pasando el proceso, que no lo aceptan ni siquiera los que lo conocen desde niño. Lucas 4:14. Prácticamente le estaban diciendo: ¿y este quién se cree? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Esto fue, creo que después del ayuno que hizo. Y se enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vamos hasta el 30. Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Dónde se había criado? ¿Lo conocían o no lo conocían? Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los cielos, a poner en libertad a los oprimidos. Vamos hasta el 30. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. ¿Cómo era el testimonio? Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Otra vez ese desprecio por ser hijo de José, el hijo del carpintero. 23. Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, o sea, no donde él vivía. ¿Por qué? Porque se lo perdieron. Lo fue a hacer a Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sión. Diga conmigo: propósito. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Los mismos que lo estaban alabando se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Despeñarle. Si no entendemos que es despeñarles, que lo iban a tirar al abismo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Diga conmigo: bienvenido Mesías. Esa fue su bienvenida. Él comienza su ministerio y así le dan la bienvenida. Y los mismos que lo conocían donde él vivía. Y esa fue la bienvenida: un rechazo, burla, duda y amenaza de muerte. Esa es la bienvenida que le dan a él cuando empieza su ministerio como el Mesías. Hace unos días leía o miraba un video en el que decía que un filósofo famoso llamado Platón, que por cierto, él vivió 400 años de que Jesús naciera. ¿Cuántos años? Antes que Jesús naciera. Él dijo una frase, porque a los filósofos les encanta hablar de frases, y dijo: si un hombre perfectamente justo naciese en este mundo, sería humillado y crucificado. Platón 400 antes de Cristo. Tenía razón. Y así fue. Así que Jesús no caminó sobre nubes aquí en la tierra. Jesús caminó sobre polvo, sobre piedras, sobre sangre y sobre desprecio. Ese fue su proceso. Y nosotros a veces lloramos porque el pastor no saludó a todos. Es que no me saludó el pastor, ya no voy a la iglesia. Es que hay esa gente. Y ese es nuestro proceso. Es que hablaron mal de él, es que me quedó viendo mal, es que se rió cuando estaba predicando. Jesús sudó sangre en el Getsemaní. Fue rechazado por los suyos. Fue vendido por monedas y entregado por uno de sus amigos.
amigos. Lo entregó con un beso por monedas. Y le dijo, así me entregas, con un beso en la mejilla. Comíamos juntos, dormíamos juntos, andábamos juntos. Te amé todo el tiempo y así me entregas. Fue condenado siendo inocente. Fue escupido, golpeado, desnudado, humillado, clavado en la cruz. Diga otra vez conmigo, propósito. Después de entender todo esto, ¿crees que todavía se puede decir de que Dios no tuvo un proceso? Claro que lo tuvo. Toda su vida fue un proceso. Dios tiene y tuvo su proceso. Pero te he estado hablando del proceso de Jesús. Quiero hablarte ahora del proceso del Padre. Alguien dijo una vez, hablando de ese tema de Jesús, pero Él se entregó. No lo mataron, dice una canción. Él se entregó primero, no lo mataron. Yo vi que lo mataron. Pero ¿cómo puedes amenazar a alguien de muerte? Dijo un predicador también una vez, si él ya está muerto. Yo no vi esa reacción de Jesús en el Getsemaní. Yo no lo vi tranquilo. No lo vi relajado. No lo vi, sí, es parte de... Yo no lo vi así. Yo lo vi sudando sangre de la ansiedad que tenía, sofocado, hasta el punto de decirle, si es posible, Señor, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Yo no lo vi tranquilo. No lo vi tranquilo ni relajado. Estuve investigando y dicen que es posible científicamente de que si uno tiene una ansiedad exagerada, usted puede llegar a sudar sangre. Pero es un nivel extremo de estrés y ansiedad que pueda llegar a sudar sangre. Pero si vamos a hablar de dolor, hablemos entonces de este dolor que estaba teniendo ¿quién? El Padre. Yo le digo a usted que tiene hijos y llega su hijo con un raspón en la rodilla, ¿lo agarrás, Abner, corriendo, sí o no? Y que llegue su bebé donde el papá y le diga, papi, no quiero ir. ¿Te imaginas el corazón del padre ahí? Mi hijo me está diciendo que no aguanta. Ahí, en el Getsemaní, su bebé, su hijo, le dice, papá, no sé cómo decirte. Ese dolor que tenía el padre, ese proceso de quedarse callado. Hijo, tenés que ir. Si Jesús sufrió físicamente, el Padre sufrió en silencio, dejando que su hijo siguiera el proceso. Dios lo miró como lo despreciaron toda su vida. Miró cómo lo levantaban en esa cruz, mutilado, escupido. Yo me imagino al Padre sentado en su trono, viendo cómo lo están torturando, agarrándose de ese trono y diciendo, no, me tengo que aguantar. No voy a ir. ¿Te imaginas a Dios agarrado del trono con las manos de no querer decir una orden para detener ese proceso y aguantándose en silencio? Todo el cielo callado y los ángeles, Señor, vamos o no vamos. No, espérense. Ese instante, todo el cielo quieto, viendo cómo torturan y humillan al Hijo de Dios.
Claro que Dios pudo mandar ángeles y defenderlo. Claro que podía, pero no lo hizo. Hermano, yo creo que si yo miro de que alguien le está diciendo algo a mi hijo y lo está haciendo llorar, yo salgo corriendo a defenderlo. ¿Cuánto más ver que alguien le quiere hacer daño físicamente a mi hijo? Soy el primero en saltar y defenderlo. Y que el padre se quedara sentado en su trono, quieto, callado. En ese instante, ¿se pueden imaginar? Diga conmigo, propósito. Porque el propósito era mayor que el dolor. Y durante todo el evangelio y toda la Biblia ustedes escucharán que Jesús siempre decía, Padre, mi Padre, Padre. Pero en ese instante en la cruz, Mateo 27, 46, ese instante en la cruz, Jesús grita, Dios mío, Dios mío. Ya no le dijo Padre. Jesús a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que su hijo le diga a su papá esas palabras. Ese instante en el que me imagino al padre diciendo, ya va a pasar. Pero ese proceso de que su hijo le grite y le diga, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué me dice esto a mí? Jesús no se lo esperaba. No sabía que iba a ser tan duro. Le dijo, ¿por qué me has desamparado? Ya no le dijo Padre, le dijo Dios mío. ¿Te imaginas ese momento, en esa relación de padre e hijo? Buscando la voz del Padre y no tener respuesta, gritándole, Padre, Dios mío. Y el Padre callado, guardando silencio. No por desamor, claro que no, sino porque ese silencio del Padre estaba hecho con el propósito de nuestra salvación. Amén. Ese silencio fue la puerta de nuestra salvación. Eso es proceso. Ya que hemos visto entonces el proceso, el dolor, el silencio del cielo, el precio de sangre, entendemos el valor de nuestra salvación. Quiero que volvamos a Apocalipsis 5 y ahorita vamos a leer lo del 1. No sé si tengo tiempo. Sí. Porque acabamos de ver la cruz, acabamos de observar la cruz, la sangre derramándose, el sudor de sangre, el rechazo, la soledad, la agonía que sentía el Padre y la obediencia perfecta de Jesús. Pero ahora vamos a ver el resultado de este proceso. Otra vez diga, propósito. Vamos a leer bien rápido porque lo vamos a leer todo. Usted sabe que conmigo leemos la Biblia. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, diga conmigo, ninguno. Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, decía Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Vamos. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cuál dijo? El león. Pero ¿qué nos enseña ahorita? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, todos rodeando este suceso, estaba en pie un cordero. ¿No era león? ¿Qué era? Cordero. ¿Y qué se hizo el león de la tribu de Judá? Era un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Se imaginan a todos observando el cordero en medio? Vamos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y no has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, y alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones. Ahí estoy yo, diga. Millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y a todas las tierras, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gloria a Él siempre. Los 4 seres vivientes decían amén, así como dicen todos aquí amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El león se hizo cordero. León a cordero. Y cordero inmolado. Y ahí vino la gloria del cordero. Lloraba Juan porque no había nadie digno. Nadie tenía el mérito. Nadie. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero el león se hizo cordero, inmolado. Y ahí tuvo el mérito, el derecho de tomar el libro. Propósito. Ahí aparece el cordero. ¿Y a qué precio llegó a tener ese mérito? Precio de lágrimas, precio de sangre, precio de silencio del Padre en la cruz. Hoy leemos su gloria, pero vivimos nosotros gracias a su proceso. Y si el Cordero pasó por eso, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no podemos pasar por un proceso? Propósito. Y si el Cordero pasó por esto, por un proceso tan duro, y tú también, quiero decirte que no estás solo. Dios está contigo. No sufres en vano. No cargas sin propósito. Todo tiene un propósito.
El cielo no está ciego. El cielo no está sordo. El cielo mira lo que estás viviendo y lo escucha. El Padre lo escucha y lo entiende. Pero el Padre a veces calla y guarda silencio porque necesita el proceso para lograr ese propósito. El Padre sabe lo que es perder a un hijo. Lo sabe bien. El Padre sabe lo que es perder lo que más ama. Sí lo sabe. Y el Cordero sabe lo que es vencer a través del dolor, la angustia. Quiero decirte que llegará tu capítulo 5 de Apocalipsis. Llegará el día en el que el Señor te dirá: eres digno de entrar a las bodas del Cordero. Llegará ese día donde el proceso habrá valido la pena y el precio que pagaste ya tendrá un valor para ti. Ese día llegará. Es la promesa más hermosa de toda la Biblia. Hasta entonces te pido que soportes un poco más y que confíes en Dios, que confíes en que Él está contigo. Jesús dijo: estaré con ustedes hasta el último día, hasta el fin del mundo. Obedece tal como Él obedeció. Levántate tal como Jesús se levantó aún de la muerte. Porque si Él pasó de esa prueba, tú también vas a pasar. No importa cuál sea la prueba. Él estuvo en esa cruz y le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y puede que tú también estés en esa situación en la que le digas: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Yo sé que duele, hermano. Claro que duele. Duele lo que vives. Y yo no te pido que finjas, como decía el pastor el domingo. No finja. Jesús no fingió nunca. Él demostraba lo que sentía. Él no fingió. No, Él la tiró de fuerte. Pero no digas que Dios no sabe lo que es perder algo. No digas que Dios no sabe lo que tú estás viviendo. Él sabe. Y lo vivió antes que ti. Lo entiende. Lo comprende. Y porque lo comprende, te deja que sigas en tu proceso. Porque Él comprende que no te está destruyendo, te está formando para un propósito. El Padre no abandonó a Jesús. Lo estaba glorificando. Y después del silencio vino el triunfo. Y Jesús volvió a decirle: Padre. Y le dijo: Padre, consumado es. Llegará el día en que tú dirás: consumado es. Y después del Gólgota vino la tumba vacía. Después del dolor que sentía Jesús, tanto físico, espiritual, emocional, vino el consumado es. Así que hoy te digo la verdad. Ser cristiano no es caminar entre flores. Es cargar una cruz. Pero también es ver la gloria de Dios. Es llorar, pero también es el consuelo y sentir que resucitas. Eso es ser cristiano. Es caer, pero luego declarar y levantarte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dijo el Señor en su cruz, clavado, ya muriendo: consumado es. Y le dijo: Padre. Ya no le dijo Dios mío. Su relación volvió. Le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
No estás solo en tu proceso. Y si Dios terminó el de Él, tú también vas a poder terminar el tuyo. Y un día dirás, consumado es. Y aprendíamos el domingo que todos estos procesos son temporales. Y yo te prometo que un día dirás, consumado es. Y ahí tendrás la paz que Jesús prometió. Consumado es. Y el Señor me enseñaba con este último momento, este mensaje, la frase que hacen todas las mamás. Y el dolor de parto es insoportable, pero cuando me dan ese niño en el brazo, consumado es. Y el proceso fue duro y doloroso, pero cuando me dan ese niño, consumado es. Y el propósito ya está en sus manos. Y si tu proceso es duro, un día dirás, consumado es. Glorifiquemos al Padre siempre, en todo lo que vivimos, en todo lo que estamos pasando, para que el Padre venga y un día nos dé este capítulo 5 de Apocalipsis y que diga: por lo inmolado que fuiste, Denis, consumado es. Ven y entra en el regocijo de tu Señor. Y que en ese día todo el proceso que has estado viviendo durante esta vida, ya te enseñé que Jesús vivió el suyo desde que nació hasta que murió, sin descanso. Ya te enseñé que el Padre tuvo su proceso, pero llegó un día en el que los que lloraban que nadie podía abrir ese libro, dijeron: hay un cordero inmolado que es digno. Así te dirán a ti cuando estés en el juicio final: eres digno, pasa, ábrele las puertas, morada tengo preparada para ti, siéntate a la mesa, al banquete, porque dijiste: consumado es. Cierra tus ojos. Señor, gracias por este mensaje, gracias por enseñarnos cómo viviste un proceso. Gracias por darnos el nivel de entendimiento y conocimiento de lo que tú estuviste pasando, y por enseñarnos la gloria que nos espera, lo que está por venir y el propósito que tienes para nosotros. Te lo agradezco mucho, Dios. Bendícenos a todos y que quede un sello en nuestra mente y en nuestros corazones con esta palabra, que la atesoremos y que sea un valor grandioso para nosotros entender cómo es que tú trabajas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.